¿Alguna vez te has preguntado si estás haciendo las cosas bien con tu primer gatito? O quizá eres demasiado protector o demasiado permisivo. ¿Te has encontrado buscando en Google a las 3 de la mañana si es normal que tu gato haga ciertos comportamientos? ¿Sabes cuál es la pregunta más importante que deberías hacer a tu veterinaria felina y que probablemente nunca te has atrevido a preguntar? Hoy hablaremos sobre las dudas de cuidadores primerizos y veremos aquellas dudas que a veces a la gente le da vergüenza preguntar. Empecemos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 377 del 18 de marzo de 2025. Hoy es martes y todos los martes hablamos de cómo prevenir enfermedades y cómo hacer que tu gato esté aún mejor. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque cuando somos primerizos y nos asaltan a algunas dudas y algunas, la verdad es que se encuentran fácilmente en Google, pero otras no. Y algunas no nos atrevemos a preguntar y algunas sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque algunas preguntas a veces dan un poco de vergüenza y pensamos que la gente nos tomará por tontos si lo preguntamos. Esto sirve para niños, esto sirve para gatos, esto sirve para cuando te compras un coche y yo cuando me compré el coche híbrido, ahora hace poquito, después de estar con un coche que duró 24 años, el Opel Vectra, pues aquello, cuando entré en ese coche, me pareció una nave espacial y yo en plan, ¿y cómo se enciende? ¿Y cómo hago para que no explote? O sea, horrible, horrible. Así que yo hoy intentaré resolver las dudas más comunes que todos los mamás y papás y tutores y todo de gatos primerizos deberían tener claras. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Y resolver todas esas dudas que no sabéis si son importantes, si son urgentes, si no, todas esas cosas que os preguntáis a veces. ¿Y esto será urgente que vaya a mi veterinaria felina o no? Pues mira, por ejemplo, ahora estamos en el curso de trastornos relacionados con la separación y hoy, en la clase de hoy, estamos hablando de las técnicas de modificación de conducta, estas cosas que hacemos para acostumbrar a nuestro gato a estar mejor cuando nos vamos de casa, a que no lo pase mal, que es lo que estamos hablando en este curso, porque hay veces que hay gatos que se notan mucho, que lo pasan mal cuando no estamos, pero otros que dan pequeñas señales que no son muy concretas, no son tan evidentes como los perros con ansiedad por separación, que se llamaba antes, que llegabas a casa y te lo encontrabas todo destrozado. Pues los gatos son más sutiles en este sentido y muestran otro tipo de trastornos que hay que ayudarles. Y de eso va la clase de hoy, de cómo ayudarles, cómo acostumbrarles gradualmente a nuestras ausencias y encima a relacionar que cuando nos vamos también pasan cosas buenas. Esto son las técnicas de contracondicionamiento y de sensibilización de las que hablaremos hoy. Y además, cuando te apuntas a pupusito.cat, estás ayudando a los gatitos de Miss y Pusilán, que ayer fuimos al Ayuntamiento de Altafulla para hablar con ellos, para explicarles unas cosas del proyecto. Y muy bien. Hablamos con Dani Franqués, que es el regidor de Bienestar Animal, y súper bien, la verdad que muy agradable, muy majo, y nos entendimos muy bien, así que súper contentas. Fuimos ayer Rebeca y yo, y bueno, todo esto va ayudando a que Miss y Pusilán vaya creciendo y que podamos ayudar a más gatitos de la calle. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que tengas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Sí, Pupusito me deja porque ya está aquí encima. Yo enciendo el micro, de verdad, es como enciendo el micro y ¡chush! Aparece Pupusito. Y yo no sé si tiene algún condicionamiento de que cuando enciendo el micro le caen chuches o algo, cosa que yo aún no me he dado cuenta de que haga. Pero bueno, aquí estamos los dos, intentaremos hacer el capítulo entre los dos en la medida que podamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Primero te voy a explicar 3 preguntas, te voy a resolver 3 preguntas que casi todos los cuidadores de gatos me hacen, y luego te voy a explicar 3 preguntas que no me preguntan, pero que deberían preguntarme y que creo que es importante que todo el mundo resuelva, tanto las 3 habituales como las 3 que nadie se atreve a preguntarme. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy.
Así que empezamos por las 3 que sí que mucha gente me pregunta, ¿vale? La primera más habitual es ¿qué le doy de comer? Cuando alguien adopta un gatito por primera vez o tiene un gato o le ha aparecido por casa o lo que sea, cuando alguien se enfrenta a tener un gato por primera vez o hace mucho tiempo que tenía un gato, esto pasa cuando somos pequeños, tenemos un gato que es corresponsabilidad nuestra y de nuestros padres, entonces nos independizamos y tenemos nuestro gato por primera vez solo nuestro y bajo nuestra responsabilidad. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le doy de comer? Yo aquí aprovecho para meterle la segunda pregunta y ¿qué le doy de beber? ¿No? Y hablamos de la importancia del agua, de la hidratación y todo esto, porque a veces comer parece que solo sea alimento seco, pero también tenemos que hablar de alimento húmedo, tenemos que hablar de agua, tenemos que hablar de fuentes de hidratación y que en general los gatos son animales que les cuesta mucho hidratarse correctamente y que enseguida se deshidratan. Entonces yo aprovecho esta pregunta para meterles la segunda pregunta de también deberíamos hablar de cómo hidratar a tu gato. Y aquí pues depende de la etapa vital de ese gato y depende también del presupuesto y de la disponibilidad, porque quizá es alguien que vive en algún sitio recóndito del mundo y no le llega un pedido de según qué cosas de comida, o no puede bajar cada día a buscar comida, o no tiene un congelador donde guardar comida congelada, por ejemplo, como Food for Joe, que es lo que le doy yo a Pupusito. Claro, aquí entra la respuesta de qué le doy de comer es muy variable y nos sentamos en la consulta o en una asesoría felina y hablamos, Pupusito, que le he dado un golpe, y hablamos de posibilidades, ¿vale? No hay una respuesta concreta a qué le doy de comer, sino que hay que evaluar bien todo lo que envuelve a ese gato y vosotros envolvéis a ese gato. Así que vuestras preferencias también, si sois vegetarianos, veganos, quizá tengo que hacer un poco más de énfasis en que no podemos convertir a nuestro gato en vegano. Yo no como carne, no como pescado, pero Pupusito sí, y esto hay que tenerlo claro. Entonces, aquí la respuesta a qué le doy de comer es muy variable y suele ser una pregunta muy habitual y me encanta que sea habitual porque los gatos no se les puede dar de comer a cualquier cosa y hay que tenerlo en cuenta. No pueden comer nuestras sobras y punto, o el primer saco de comida que nos aparece en el supermercado. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? La segunda pregunta habitual es, ¿tengo que vacunarlo? Y es muy guay que se haga esta pregunta, porque al menos os lo preguntáis, porque a veces no sale esta pregunta porque la gente piensa que no hay que vacunarlo, que no hay que castrarlo, que los gatos van solos. Y aquí, pues, cuando surge la pregunta de ¿hay que vacunarlo? Porque me suena que antes no se vacunaban y ahora sí me ha dicho no sé quién que hay que vacunarlo de pequeño. Perfecto, sí, por supuesto. Hay que vacunarlo, hay que desparasitarlo, hay que castrarlo, hay que venir a pesar, hay que venir a vigilar cómo está todo, tú tienes que vigilar las uñas, hay que hacer una serie de cosas. Y esta pregunta de si tengo que vacunarlo a mí me abre toda la conversación de cuidados veterinarios que hay que tenerla. Así que cuando me preguntan si tengo que vacunarlo, depende de la edad que tenga ese gatito, la respuesta siempre es sí, ¿vale? Aquí es muy fija. ¿Tengo que vacunarlo? Sí, siempre hay que vacunarlo. Pero, como decía, depende de la edad que tenga ese gatito y del estilo de vida que lleve, si vive dentro de casa o fuera de casa, pues hablaremos de unas vacunas, de otras, quizá en esa visita ya pongo una vacuna, quizá no, quizá tengo que primero desparasitar a ese bebé y luego dentro de unos días empezar con la pauta vacunal de gatito. Así que, ¿tengo que vacunarlo? Sí, por supuesto. Esa es una respuesta muy tajante, muy clara, pero que a partir de aquí tenemos que desarrollar qué vacunas hay que ponerle. Y la tercera pregunta que me suelen hacer habitualmente, ahora te diré las que no me hacen, pero de momento la tercera pregunta que sí que me hacen es si tengo jardín, o sea, por ejemplo, esto solo me preguntan las personas que tienen jardín, ¿no? ¿Cómo lo hago para que no se vaya? ¿Cómo hago para que mi gato pueda salir al jardín pero no se pierda, no me lo roben, no lo atropelle un coche? Bueno, aquí tengo que ser también muy clara en eso, es si tienes jardín y le vas a dejar salir, no puedes evitar que salga. Pero con una valla de 2,5 metros y pinchos arriba, bueno, vale. Si tienes una casa que es una prisión, pues vale, y esto lo he visto, cuando trabajaba en Salou había una familia que vallaron la casa de una manera increíble, súper bien, y vale, la gata no se escapaba, pero el dineral que les costó eso,
impresionante. O sea, yo me enseñaba las fotos y todo y pensaba, madre mía, está bien porque la gata no se va a escapar, tampoco entra la luz en este jardín porque, claro, hay una valla súper enorme, pero bueno, esto hay que valorarlo. Si tú tienes jardín y le dejas salir al jardín, seguro que en algún momento o va a salir o va a entrar algún gato. Entonces, ¿cómo podemos evitar que no se vaya de nuestro jardín? Dejándole salir solo si está bajo nuestra supervisión. También conozco una familia que tiene un gatito que lo sacan solamente con arnés. Y salen con arnés, el gato lo atan con una cuerda de 8 metros, no sé, me lo explicó un día, a un árbol del jardín y el gato puede subir, bajar y tal. Es un poco peligroso eso y ya les advertí, les hice un poco de pensar en cómo podemos evitar que haya accidentes, porque si el gato está atado en una cuerda con un arnés y se sube a un árbol y se queda colgado, sí que es verdad que se cuelga del arnés, no pasa nada porque no se va a ahogar. Pero cuidado con esto, siempre bajo supervisión, y esto le permitía al gato moverse tan ricamente por el jardín sin que sus cuidadores estuvieran al borde de un ataque de nervios. Entonces, si tenéis jardín y no queréis que se vayan de vuestro jardín, o ponéis una valla terriblemente alta y terriblemente profunda también, porque puede ser que hagan un pequeño agujerito, a ver, no son topos, pero pueden hacer un pequeño agujerito y escaparse por ahí, o que un día de lluvia muy torrencial quede un agujero en no sé qué parte de la valla y no os preocupéis que vuestro gato lo encontrará. Y esas son las únicas maneras de que no se vaya del jardín, vigilando cuando sale. Yo, por ejemplo, Pupusito, como os explico siempre, tengo un jardín por delante y uno por detrás. El de delante, que da a la calle, no puede salir sin supervisión. Siempre que está allí, lo miro. Y algún susto me ha dado, pero yo estaba allí. Y en el otro jardín, realmente tengo una valla suficientemente alta como para que él, que tiene la cadera rota, pues no salte. Porque ya lo he intentado y ya he visto que no, y entonces cuando lo intentó ya le metí la bronca, porque es lo que tocaba, y ya no lo ha hecho más. Pero sí que me pueden entrar gatos, entonces, y de hecho esta semana, el viernes, os explicaré el caso del día en que entró un gato a mi casa saltando por el jardín y qué pasó con Pupusito, pero bueno, tengo ese riesgo. Si fuera un gato que no tuviera la cadera mal, pues seguramente detrás, en el jardín de detrás, tampoco podría salir sin supervisión. Y otra cosa que puedes hacer si tienes jardín y no quieres que tu gato se vaya es castrarlo. Esto forma parte de las respuestas a la pregunta de si debo vacunarlo. ¿Os acordáis que ahora antes he dicho, cuando me preguntan por si debo vacunarlo, yo aquí ya meto toda la batería de cosas que hay que hacer con tu gato en el veterinario? Y castrarlo es una de esas cosas. Así que respondiendo a estas 3 primeras preguntas que sí que me hacen, que la primera era ¿qué le doy de comer? Entonces yo aquí hago un poco de evaluación nutricional a la hora de tener en cuenta pues el gato en sí, etapa vital, estilo de vida, todo eso, y el presupuesto de la familia y las condiciones de capacidad de ir a comprar una cosa u otra en ciertas tiendas de la familia en cuestión. ¿Debo vacunarlo? Es la segunda pregunta que me hacen. Sí, por supuesto, hay que vacunarlo y desparasitarlo y castrarlo, bla, 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 y chiparlo, que me había olvidado de decirlo, y chiparlo también. Y la tercera pregunta que me hacen es ¿cómo hago que no se vaya de mi jardín? Y aquí la respuesta es no puedes. No puedes, pero puedes poner una valla muy alta, pero puedes poner una valla muy profunda, pero puedes evitar que tu gato salga solo al jardín y sobre todo debes castrarlo. Esas son un poco las 3 preguntas habituales que me hacen. Y las 3 preguntas que no me hacen, pero que deberían preguntarme y que si yo veo que no salen en la conversación, las tengo que a veces meter un poco forzadas para hacer reflexionar, son estas. La primera es ¿dónde pongo el rascador? Y parece muy absurda la pregunta y seguramente parece absurdo preguntárselo, ¿no? Pues ¿dónde pongo el rascador? Pues en cualquier sitio donde quede bien, donde me quepa, lo que sea. Y por eso nadie me lo pregunta. O sea, es que creo que nadie a día de hoy, de 12 años, 2025, 11, 14 años que llevo de veterinaria, nunca me han preguntado dónde pongo el rascador. Hasta que nos salen problemas y empiezan a haber rascados donde no toca. Pero no me lo ha preguntado nadie a día de hoy aún. Entonces, la respuesta a esta pregunta, que no me hace nadie, pero que yo intento responder sin que nadie me haya preguntado, que esto a veces es un poco de mala educación, decir cosas que nadie te ha preguntado, pero bueno, a veces estoy ahí para eso. Pues, ¿dónde pongo el rascador?
donde el gato pase más tiempo, donde el gato esté más a gusto, donde el gato en un momento dado diga, ay, pues me apetece rascar. ¿Qué voy a rascar? Pues voy a rascar el sofá, voy a rascar las cortinas. Ah, mira, tengo aquí un rascador que seguro que me encanta rascar allí. Pues allí es donde tienes que poner el rascador, cerca del sofá, cerca de las cortinas, cerca de objetos que vayan a ser susceptibles a ser rascados. De hecho, esto es una respuesta muy rápida y muy vaga, donde pase más tiempo, pero es una primera aproximación. Luego, si queréis más información sobre esto, hay el curso sobre rascadores y cómo hacer el rascador ideal, que vimos no solo el material, el tamaño y todo esto, sino que también vimos dónde colocarlo en ese curso. Os dejaré el link a la clase en concreto en las notas del programa, pero os recomiendo que veáis todo el curso, porque realmente vas haciendo check a cosas y dices, ah, vale, esto sí, esto sí, esto sí. Uy, esto no, esto debería cambiarlo, esto debería mejorarlo. Y los gatos, después de que hagas estos pequeños cambios, dejan de rascar lo que no quieres y empiezan a rascar el rascador, que por eso hice el curso, para que tuvierais una guía, y de hecho hay una guía que allí es descargable, de cómo hacer un rascador ideal y cómo evitar que tu gato rasque otras cosas. Así que la primera de estas preguntas que nadie me pregunta y nadie me ha dado vela en este entierro, pero yo voy, es ¿dónde pongo el rascador? Y la segunda pregunta, hay tres, esta es la segunda, es ¿dónde pongo el arenero? También nadie me pregunta dónde pongo el arenero, porque el arenero se pone pues donde cabe, ¿no? Donde cabe, donde no moleste, donde nadie le preocupa dónde pone el arenero, hasta que otra vez pasa lo que a veces pasa, que es que el gato empieza a hacer pipí y caca donde no debería. Entonces sí que viene la pregunta y no viene la pregunta directamente de dónde pongo el arenero, viene la pregunta de ¿qué hago? Entonces es cuando tengo que preguntar, ¿dónde tienes el arenero? Pues el arenero debe estar en un sitio accesible, en un sitio donde el gato pueda ir y que no le resulte muy incómodo llegar. Pues un gato mayor que tenga que bajar escaleras o subirlas para ir al arenero, no vamos bien. Un gato bebé que lo hayas puesto en 4 habitaciones más lejos y que ese gatito tarda 15 minutos en llegar, pues tampoco es lo ideal. Así que un sitio accesible, sea lo que signifique la palabra accesible para cada gato de manera independiente, y también hay que tener en cuenta que no suponga una molestia para la familia. Ambas cosas deben coexistir, que no moleste a la familia y que el gato pueda acceder a ese arenero sin problema y sin demasiado drama. Además, yo lo que aconsejo es que al menos el primer arenero siempre sea descubierto, al menos al principio. Si queréis que sea uno mixto, que sea abierto y descubierto, que se pueda desmontar, ok, pero al principio ponerlo descubierto, que el gato lo vea muy fácilmente, que no diga, ¿esta caja qué es? Si no sé qué hay aquí dentro, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? No, que vea claramente que eso es un arenero y que huele a arenero. Así también es más fácil que vaya allí. Y igual que tenéis curso sobre el rascador, también tenéis curso sobre el arenero ideal, dónde colocarlo, qué hacer y todo eso. También os dejaré el link al curso sobre el arenero, que poca broma, es importante el sitio y la manera en la que colocamos los areneros. Si hay varios areneros, no vale ponerlos todos juntos, ya os lo explico en el curso, que hay que ponerlos al menos separados 1,5 metros, y cuidado con esto, que a veces el arenero y el rascador son como lo que sí, debemos tenerlo porque Esther lo dijo en el capítulo número 1, pero ¿dónde hay que ponerlo? Da igual, pues aquí mismo, que no molesta. No, tengamos un poco más en cuenta estas cosas, y aunque es una cosa que no me preguntan, yo intento siempre meterlo en la conversación porque es algo realmente importante. Y finalmente la última pregunta que no me hacen y que creo que casi es la más importante que deberían hacerme, es ¿cómo saber si mi gato está enfermo? Es decir, ¿qué cosas no son normales en un gato? Porque la gente a veces no se lo preguntan porque se piensan que los gatos van solos, porque parece que tengan que tener las mismas respuestas que un perro. Entonces, si sabes reconocer que un perro está enfermo, sabrás reconocer que un gato está enfermo. Error garrafal. O porque es algo en lo que no caen, de decir, ostras, pues no me planteo cuándo va a estar enfermo, cómo va a manifestarlo, porque no quiero que esté enfermo, no quiero pensar en eso, y es una respuesta natural de intentar no pensar en las cosas malas. Así que es normal que la gente no me lo pregunte, pero creo que es muy importante que todos
nos preguntemos cómo vamos a darnos cuenta de que algo falla, de que falla la salud de nuestro gato, de que falla la salud de nuestro hijo o de que falla nuestro coche. Volviendo al ejemplo de los coches, ¿no? Yo la primera vez que me cargué un gato, no, esto va a quedar muy mal, no es que sea la primera vez que me cargué un coche, pero la primera vez que tuve un susto con mi primer coche fue porque no le puse aceite y bueno, os podéis imaginar el final, ¿no? de toda esta historia. Pero yo no sabía, no lo sabía porque no lo había preguntado. Aquí, cuidado, no culpo a nadie de es que no me lo contaron en la autoescuela, es que mi padre no me lo contó. No, a ver, yo soy responsable de mi coche, yo soy responsable de mi hijo, de mi gato, de mi casa, debo preguntar, ¿no? Y como digo, la gente a veces no lo pregunta porque les da vergüenza o porque no quieren pensar en esa situación. O porque creen que ya lo saben todo. Primero, esto no se puede saber todo. Nadie lo sabe todo, ni siquiera ChatGPT lo sabe todo. Sino, fijaros que en el curso de rascador ya puse en señas, o sea, dije una cosa que cuando le preguntas a ChatGPT sobre los rascadores, te dice que sí y es que no. Entonces, cuidado con ChatGPT, que a veces nos puede timar un poco porque no lo sabe todo. Es que nadie lo sabe todo. Entonces, preguntar cosas y preguntar si sabréis reconocer, preguntaros a vosotros mismos si sabréis reconocer que vuestro gato está enfermo es muy importante, porque luego viene la frase de si lo hubiera sabido, si hubiera sabido que los vómitos no eran normales, si hubiera sabido que los pipis fuera del arenero pueden indicar que hay una infección de orina o piedras en el riñón o una patología renal, si hubiera sabido que esto no se debe dejar al alcance del gato porque es tóxico, si hubiera sabido que debo ponerle el chip, si hubiera sabido que debo desparasitarlo. Yo creo que la pregunta, porque tampoco los veterinarios, creo que no nos debe recaer sobre nuestra responsabilidad contároslo todo en la primera visita, porque vais a salir de allí con la cabeza a punto de explotar, sino que os vaya surgiendo la curiosidad, porque en realidad creo que la pregunta no es, o la cosa no es si lo hubiera sabido, es si lo hubiera preguntado. Pues preguntad. Y preguntad aunque pensáis que son tonterías. Preguntad siempre aunque os parezca una chorrada. Porque a mí la verdad es que cuando alguien me dice, ay Esther, tengo una pregunta, quizás es una chorrada, quizás son cosas mías, pero entonces yo me siento bien, digo, a ver, cuéntame. Porque eso, cuando alguien me dice, tengo una pregunta y quizás es una chorrada, a mí es cuando más me pone en alerta, porque pienso, sea una chorrada o no lo sea, eso es algo que a esa persona le preocupa. Es algo que esa persona realmente lleva días dándole vueltas hasta que se ha atrevido a preguntar o hasta que alguien de la familia ha dicho, ostras, esto podríamos preguntárselo a Esther porque no lo vemos claro. Pues esto, si a vosotros os preocupa, a mí también me preocupa, porque es importante que vosotros tengáis las cosas claras y sepáis cómo ayudar a vuestro gato. Así que, viendo estas 3 preguntas que me suelen hacer, que son ¿qué le doy de comer?, ¿tengo que vacunarlo? ¿Y cómo hacer que no se vaya de mi jardín? Y las preguntas que no me hacen, pero que intento meter por ahí en la conversación, que eran ¿dónde pongo el rascador? ¿Dónde pongo el arenero? ¿Y cómo sé si mi gato está enfermo? Que esto intento yo explicar los síntomas de enfermedad en gatos. Estas preguntas creo que deberían estar muy claras para todo el mundo, no solo para los tutores, papás, mamás, como le queramos llamar, primerizos, sino para todos los que tenemos gatos desde hace casi ya 13 años, ¿verdad, Pupusito? Todos deberíamos tener claros estas respuestas a estas preguntas. En fin, si queréis que haga otro día de más preguntas habituales de esto, me podéis escribir en pupusito.cat/contactar y puedo buscar otras preguntas que creo que también pueden ser interesantes para todos vosotros. Y nada más, para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Pregunta todas tus dudas sobre tu gato sin miedo, porque un tutor informado es la mejor garantía para que tu gato viva mejor, más tiempo y más feliz. Y precisamente os he dejado en Spotify la pregunta de si queréis que haga un curso para tutores primerizos. Y quizás os interesa, si acabáis de aterrizar aquí en el podcast, y acabáis de aterrizar en el capítulo 377, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la píldora felina. Hay muchísimas cosas por ver
y quizá os abruma un poco estos 377 capítulos que llevamos desde ahora, y si queréis puedo hacer un curso de 1, 2, 3, 4, 5, las 5 cosas básicas o las 10 cosas básicas, porque los cursos siempre son de 10 clases, las cosas básicas que cualquier persona que tenga un gato por primera vez debería estar informado o informada. No sé, si os parece, si queréis lo podéis votar en Spotify, que allí hay la pregunta de si sí o no, y depende de lo que vea de vuestra respuesta, pues lo podemos plantear. En fin, recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que entrar en la newsletter y que lo tenéis todo apuntado en las notas del programa. Tenéis allí un link que dice participar en el sorteo, hacer el curso gratuito de 7 días, todo lo tenéis allí. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre mañana es miércoles. Nos vemos mañana miércoles, que hablaremos sobre nutrición y no solo sobre alimentación, sino también nutrición felina. Nada, un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.